Al término de la semana pasada, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados organizó y llevó a cabo un seminario y una jornada sobre la educación pública que queremos. La jornada temática fue organizada por la Comisión de Educación, impulsada por el diputado Rodrigo González, integrante de la misma, vicepresidente de la Cámara, con quien nos contactamos de inmediato. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto. Oye, fue fantástico la labor que hizo el canal de la Cámara y todo el sistema de comunicaciones, así como el grupo de la Universidad Católica de Educación Inclusiva, ahí con Verónica López y con todo el equipo de Juan Pablo, que trabajaron muy bien, y con una gran participación de expositores extraordinariamente potentes, con un gran contenido. Entonces tuvimos un seminario espléndido que va a ser un gran aporte para la educación pública ahora y creo en el futuro. Esa es la expectativa que tenemos. Diputado, bueno, le quería preguntar por esta jornada, más que nada para entregarle algún tipo de conocimiento a los padres y apoderados sobre el estado de la situación pública en nuestro país, porque sabemos que hay un proceso de desmunicipalización de por medio, pero claro, algunos niños siguen yendo a colegios municipalizados, otros pertenecen a un servicio local de educación. ¿Cómo está eso, diputado? ¿En qué va? Mire, hay tres problemas que tiene hoy día la educación pública. Primero, ha perdido una parte importante de su matrícula. Hasta hace algunos años, la matrícula de la educación municipal era entre el 50 y el 60% de la matrícula del sistema de educación básica y media y también de la educación parvularia del país. Hoy día estamos alrededor del 35-36%. O sea, hay una pérdida de casi un 15 a un 20% de matrícula. En segundo lugar, el proceso de desmunicipalización ha sido muy complejo, muy difícil, con pocos recursos, y yo diría que este gobierno no lo ha apoyado de manera sustantiva, decidida, de tal manera de que pudiera producirse en las condiciones inmejorables en que tengan que traspasarse tanto los profesores, el pago de las cotizaciones previsionales, las condiciones de infraestructura que ellos tienen. Y el tercer aspecto es que la educación pública, como durante los últimos 15 años no ha tenido el respaldo necesario, ha ido perdiendo incidencia, prestigio, reconocimiento en la sociedad y muchas veces los padres, no obstante que se entrega una buena educación en el sector público, prefieren muchos colegios particulares subvencionados. Entonces, el esfuerzo que hay que hacer para recuperar la educación pública es un esfuerzo muy importante, muy sustantivo, y el Estado en general durante muchos y muchos años, durante décadas, no lo ha hecho, y tampoco este gobierno ha querido tener, no ha tenido la voluntad para recuperar terreno. Entonces, esos tres factores se analizaron intensamente en el seminario, y sobre todo porque la educación pública no se puede desarrollar si el entorno del sistema educacional tampoco ayuda. Y hay leyes, hay parte de la institucionalidad que no ayuda a la educación pública ni a cumplir sus objetivos, porque lo que se llama el sistema de aseguramiento de la calidad, que usa las pruebas CIMSE y todo el sistema de pruebas estandarizados para medir los resultados, es un sistema que obliga a la competencia, a la competitividad, que pone el mercado por delante, ¿no? Y que todo lo que es sistema de ranking, de indicadores, le da ventajas a la educación privada, y por lo tanto poner en competencia a los colegios municipales con la educación privada es muy difícil. Esos obstáculos son los que tenemos que sortear y fueron analizados en el seminario con detención, sabiendo que la educación pública en todos los países del mundo donde hay buena educación es siempre la columna vertebral y el eje
de un buen sistema educacional. Diputado Rodrigo González, ¿qué diferencias podemos encontrar hoy en un colegio que sigue perteneciendo a una corporación municipal, que depende del municipio, y estos que están avanzando en la desmunicipalización a través de los servicios locales de educación? Bueno, lo primero que hay que hacer es aprender de los errores que se han cometido en los primeros alrededor de 250.000, 300.000 alumnos que han sido traspasados, que constituyen un porcentaje todavía muy menor. Entonces, esos errores no hay que seguirlos cometiendo. Hay que tener mucha certeza de que los recursos están disponibles, que la infraestructura está bien preparada, que el traspaso de los profesores se hace en paz, que se ha cumplido con todos los derechos que a ellos les asisten, para que los profesores puedan bien iniciar un proceso, por así decirlo, completamente nuevo, donde los objetivos que se plantea la educación pública puedan cumplirse. ¿Y cuáles son esos objetivos? Que haya innovación, que haya buenas comunidades escolares, que la participación de los actores educacionales sea la necesaria, la suficiente y sea activa, que haya buena acogida de los alumnos, que haya todo un sistema de acogimiento, de inclusión de parte de los establecimientos que haga que los alumnos en este proceso se sientan bien, que se sientan bien los actores educacionales, los asistentes de la educación, los psicopedagogos y psicopedagogas, toda la gente que apoya y también especialmente el profesorado, que es la base fundamental. Los directores de los establecimientos sientan que tienen el apoyo del Estado que no se ha dado, porque uno de los diagnósticos más importantes que se hicieron es que el Estado ha abandonado durante mucho tiempo su propia educación pública. Diputado Rodrigo González, sobre eso le quería preguntar. Esta fue una normativa que se aprobó en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, que se impulsó durante esa época, y le tocó a este gobierno, ¿no?, llevar a la práctica, poner en marcha esta nueva educación pública. ¿Usted cree que existió el compromiso por parte de este gobierno o la voluntad para llevar a cabo una iniciativa como esta cuando no es de su autoría, ¿no? Y cuando se discutió en su momento, ellos se manifestaron, el sector del gobierno se manifestó en desacuerdo con esta modificación que se impulsó. Bueno, yo creo que ellos no han tenido voluntad suficiente, ¿no? Pero están obligados por la ley, ¿no? Y lo han hecho hay creciente disposición, yo diría, y una demostración que ha ido avanzando de buena voluntad para aplicarlo. Y estamos tratando de trabajar en unidad con el Ministerio para ello, sabiendo de que la lógica el bloque de gobierno que está hoy día es más bien proclive a apoyar la libertad de emprendimiento, a apoyar al mercado en el desarrollo de la educación y a ayudar más bien al sector privado de la educación. Pero como ha habido una creciente presión de parte de los actores educacionales, el profesorado ha sido muy proactivo en esto, los asistentes de la educación también. Creo que estamos llegando a un punto de equilibrio donde el cumplimiento de la ley se efectúe con lealtad, con claridad, con sinceridad, y donde lleguemos a que el gobierno se la juegue por cumplir con la normativa que está vigente y que se le dé a la educación pública tanto los recursos, la infraestructura, el apoyo de inclusión, el apoyo a los profesores que se necesitan y que se cumpla sobre todo con los derechos de los trabajadores, los derechos de los profesores, de los asistentes de la educación y de todo el personal que técnicamente tiene que apoyar un proceso para que los niños se sientan acogidos, para que exista buen clima escolar, para que mejore la convivencia escolar y para que no se encuentren los problemas que encontramos, por ejemplo, en Cerro Navia o en otros lugares donde los procesos iniciales fueron muy traumáticos. ¿Qué le parece, diputado, con esto cerramos, que se haya tenido que conformar una comisión investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados precisamente sobre la implementación de la ley sobre nueva educación pública y en particular en relación con la instalación y funcionamiento de los nuevos servicios locales de educación?
Bueno, justamente por eso, porque veíamos un gobierno que no cumplía con la ley, que no apoyaba su educación pública. En Valparaíso fue grotesco, yo tuve que enviar muchos antecedentes a la Contraloría porque se intentó influir en una nominación muy politizada de la dirección del SLEP, porque se sentía y se veía y se percibía que no había el apoyo suficiente y porque no se está cumpliendo con las normas. Entonces, se entregan colegios en situaciones que son desastrosas, no se entregan los recursos, no se han pagado las imposiciones, no se ha hecho cumplir a los municipios con el deber que tienen para el traspaso, no se apoya a los actores, no hay, digamos, suficientemente complemento de parte del gobierno para que la educación pública avance. Pero justamente este seminario, la comisión investigadora y la función que cumplió el Parlamento es de cumplir con la obligación, porque sin una buena educación pública no vamos a tener un buen país, no vamos a tener una educación vinculada al desarrollo, no vamos a tener justicia y equidad en la educación, y vamos a tener siempre un mercado que va a estar interviniendo y que va a imponer sus propias condiciones, y esas condiciones es que los alumnos compitan, que no haya acogida, que no haya buen ambiente y sobre todo que los intereses lucrativos primen sobre los intereses educacionales de los niños, de los apoderados, ¿no? De tener una buena conectividad en los colegios, por ejemplo, digamos, todas las medidas que se están tomando hoy día para un regreso apresurado y prematuro a clases, también juega un papel. El Colegio de Profesores lo dijo muy claramente, lo dijeron todos hoy día. En gran parte del país no están las condiciones, ¿no? La pandemia está en grado 2, en grado 1, en gran parte del país, y eso crea muchas condiciones de inseguridad para los padres, para enviar a los niños a la escuela y para que no se produzcan olas de contagio o nuevos brotes que afecten mucho más gravemente la educación en el futuro. Entonces, necesitamos llegar a acuerdos, a formar una mesa de conjunto y de trabajo con el Ministerio de Educación y con todas las instancias para hacer una política de país, una política de Estado, y no una política de un sector que privilegia a un tipo de educación sobre la otra. La educación pública requiere tener el reconocimiento y el apoyo que se debe en un país donde se ha dictado una ley, pero sobre todo donde se recoge la experiencia internacional, donde siempre la educación pública es la columna vertebral de un buen sistema educacional, como lo es en Francia, en Italia, en Alemania y en todos los países donde hay buena educación, en Finlandia y donde hay todas las mejores experiencias educacionales del mundo. Ahora sí cerramos, diputado, no le puedo dejar de preguntar porque hoy se comenzaron a inscribir mujeres en el Instituto Nacional, que es como el emblema, ¿no? De los colegios públicos en nuestro país, a pesar de que tuvo una baja importantísima en la cantidad de matrículas y de solicitantes a este colegio, ahora ingresan mujeres. ¿Qué le parece a usted eso? Bueno, me parece muy bien, eso debió haber ocurrido hace mucho tiempo, ¿no? Y creo que las mujeres van a dar un clima distinto, ¿ah? Un clima ojalá de acogimiento, de diálogo, de encuentro, que es lo que se requiere. Si en un colegio no hay buen ambiente y buena convivencia escolar y buen clima escolar, los niños y los jóvenes no pueden aprender, los profesores no pueden trabajar bien y la educación no avanza. Y entonces tampoco hay buena educación o lo que se llama educación de calidad. No hay ningún aprendizaje que se pueda hacer si no hay un clima de diálogo y de entendimiento al interior del colegio y buen ambiente escolar. Muchas gracias, diputado Rodrigo González. Le agradecemos mucho por el contacto. Que esté muy bien, que tenga buen día y buena semana. Muchas gracias y usted también. Gracias. Era el diputado Rodrigo González, integrante de la Comisión de Educación y vicepresidente de la Cámara, refiriéndose entonces a estas reflexiones impulsadas por la Cámara, por la Comisión de Educación, para ver en qué está esta nueva educación pública para el país.